¿Qué tal? Bienvenidos. Esto es Semana. Hoy queremos hablar sobre un documento que acaba de ser radicado en la JEP, en el cual se piden dos cosas, podríamos decir, que sean citados como testigos varios exsecuestrados en el caso de reclutamiento de menores, pero además que la JEP pueda hacer finalmente la imputación por este caso, al tratarse pues, de un delito muy grave, el reclutamiento de niños, de niñas. Hay imágenes incluso en el que se ha evidenciado y varios exsecuestrados de hecho han hablado de cómo se reclutaba a menores en las filas de la guerrilla, allí privados de la libertad y con un arma empuñada. Estamos con el abogado Juan Camilo San Clemente, a quien saludo. Doctor San Clemente, bienvenido a Semana. Él fue el que además creó este documento, pero también nos acompaña John Frank Pinchao. Ustedes lo conocen, él estuvo en poder de la guerrilla, estuvo secuestrado. Y arranco con usted, doctor Juan Camilo, porque este documento es revelador. Realmente la petición que ustedes hacen es quiénes más adecuados para hablar de reclutamiento de menores que Frank, Ingrid Betancourt. Incluso se menciona en el documento que vivieron en carne propia y fueron testigos del reclutamiento de menores. Buenos días, Juan Esteban, un saludo cordial a todos los oyentes. Sí, los secuestrados que tuvo las FARC en su momento son los testigos directos del reclutamiento que perpetró la guerrilla de las FARC en contra de menores de edad. Pues los relatos de los exsecuestrados han sido contundentes y muy enfáticos en señalar todos los tratos crueles e inhumanos en que las FARC no solamente sometía a los exsecuestrados, sino que también sometía a niños. Inclusive podemos estar hablando del delito de esclavitud. Es por eso que la JEP debe escuchar como testigos a todos los exsecuestrados para que así les impute a los miembros del secretariado de las FARC el delito de lesa humanidad consagrado en el reclutamiento de menores y además de esclavitud. Es importante señalar además que este caso, el 07, se encuentra en una etapa preliminar donde apenas se están construyendo la verdad sobre ese proceso. Es por eso que en virtud a ello es que nace esta petición para que todos los exsecuestrados sean escuchados ante dicha jurisdicción. Pues muy importante, Juan Camilo, eso que usted nos cuenta. John Frank, ¿qué vio usted? Por supuesto, todo el país vio el horror de su secuestro, pero además cómo usted sale de allí, de la selva espesa. ¿Qué vio usted, John Frank, en el tema de reclutamiento de menores cuando estaba allí en poder de la guerrilla? Juan Esteban, buenos días. Doctor Camilo, buenos días, y a todas las personas que nos acompañan, buenos días. Bueno, allí pues seguía constantemente niños empuñando las armas y custodiándonos. Recuerdo que mi compañero Armando Castellanos, policía, a él le daba mal genio, le daba rabia, decía, ¿cómo es que estos niños tan pequeños, pues lo decían en otros términos, nos tienen aquí sometidos? Incluso en un grupo un niño que duró mucho tiempo con nosotros, lo vimos convertirse en hombre. Era alias Monolizo, era un niño monito, blanquito, y más o menos alrededor de unos 12 años, y duró tanto tiempo con nosotros que lo vimos convertirse en un hombre. Recuerdo que él se ponía a llorar cuando no lo llevaban a pescar, pero ellos salían a pescar pues, para traer alimento, y cuando lo dejaban él se ponía a llorar porque no lo habían llevado. También otro caso que recuerdo, otra anécdota, fue cuando en una movilización que tuvimos llegó una escuadra. Una escuadra es el equivalente a 15 hombres. El comandante de esta escuadra era alias Hugo. Hugo no tendría más de 15 años y él era el mayor de esta escuadra. Eran niños de 12, 13, 14 años, incluso que el fusil les quedaba totalmente largo. Por esta razón, pues algunos portaban pistola. Eso me causó mucha impresión. También recuerdo cuando se voló alias Tito. Tito, llegamos a un campamento y en este campamento mandaban un comando. Un comando son tres miembros y un día tal mandaron a Tito con dos niños, un niño y una niña. Y pasó el día y llegó la noche y generalmente pues ellos llegaban en la tarde para informarle a sus compañeros que habían encontrado en la descubierta. Descubierta es como ir a explorar, a mirar qué hay, si hay ríos, si hay obstáculos, si hay montañas. Entonces, porque toda la selva ellos no la conocen, entonces cuando llegan a sitios desconocidos, ellos van a explorar a ver qué se encuentra alrededor.
y todos los días mandaban un comando y ellos venían y le contaban a sus compañeros que había en diferentes direcciones. Cuando llegó la tarde y Tito no regresó con los dos niños, empezaron a buscarlos y se alborotó todo el campamento. Después, con el tiempo, tuve la oportunidad, yo estaba en una cuestión de un hospital por aquí en Bogotá, y cuando salí a la calle, y es lo que mucha gente me saluda, pues yo lo saludé amigablemente a la persona que me saludó, que hola, hola, y me fui. Y cuando iba conduciendo, decía, esa persona yo la he visto en algún lugar. Cuando recordé, era Tito, el que se había volado esa vez en la descubierta. Cuando después tuve que volver a ese lugar, me lo volví a encontrar por casualidad, y nos saludamos otra vez, hola, hola, y yo le digo, Tito, y él me dice, ¿pinchado? Y digo, sí, y en pocos minutos me contó la fuga de ese día que se fugó con los dos niños, con el niño y la niña, se fueron por la selva, y resulta que en la selva hay unas aves que le llaman pavas. Entonces ellos iban en la fuga, cuando las pavas que salieron a volar, y Tito les dijo, nos están buscando por allá. Y los niños dijeron, no, esos son los animales que espantaron las pavas. Y dijo Tito, que no siguieran por allá. Y los niños siguieron, pero Tito se quedó. Al cabo de un rato, Tito escuchó, me contaba él, que había escuchado una plomacera, muchos disparos, y pues él presumía pues, que habían matado a los niños. Tito sí logró pues, salir a la libertad, y hoy pues se encuentra trabajando en las ciudades. Sí, pues impresionante lo que nos cuenta usted, John. Y doctor San Clemente, hay un relato en el documento que lo hace Sigifredo López. Me llama la atención, hay una niña de 13 años, entiendo, dice Sigifredo en su relato, que la tenían sin toldillo, cogió sus excrementos, los mezcló con latas de sardina con las que nos alimentaron. Impresionante. Sí, Juan Esteban, varios de esos relatos, inclusive pues ese es el que más llama la atención y es algo muy, muy inhumano, porque esta menor, lo que tengo entendido, fue que recibió un castigo y ella, de la rabia que tenía con sustento en ese castigo, fue que reaccionó así. Y lo que dice Sigifredo es que nunca más volvió a saber de la niña. No sabemos si las FARC la asesinaron o qué pasó con ella. Es importante establecer que son más de 18.000 víctimas las que están acreditadas dentro del caso 07, y es la hora que inclusive no han llamado a los testigos directos, como es el caso de todos los exsecuestrados, para que reconstruyan esa verdad plena que merece no solamente conocer las víctimas, sino que merece conocer el país tal como quedó establecido dentro del acuerdo de paz. Claro. John, volviendo con usted, finalmente, lo que usted pudo ver, además de esos casos que nos cuenta, ese encuentro que nos ha mencionado a Tito, ¿cree usted, John, que había toda un plan organizado, una estrategia en la guerrilla para reclutar menores, o eran algunos hechos aislados, como algunos ex jefes FARC han pretendido mostrarle a la JEP? No eran aislados. Ellos tenían claro, incluso en conversaciones que uno mantenía con los guerrilleros, pues eran muy cortas, digamos, eran conversaciones de 30 segundos, de un minuto, no era una conversación coloquial así, pues como sentarse a hablar, ¿no? Ellos nos decían que cuando llegaban a los campamentos, ellos les decían a los padres de los niños en la zona rural, que así como el gobierno reclutaba personas jóvenes para el ejército, para la guerra, ellos también tenían que reclutar estos niños pues, para engrosar su movimiento. Y a la fuerza los sacaban algunos, a la mayoría, de los que logré hablar, tres momentos, ellos fueron reclutados a la fuerza. Muy pocos. Recuerdo que un caso, sí, uno de ellos me decía, es que yo me metí a las FARC porque ellos pasaban por la finca y yo creí que ellos eran el ejército. Entonces yo quería pertenecer al ejército y yo me fui con ellos. Después me di cuenta que pues porque allá en la región de él no había presencia del Estado, entonces ellos terminaron, ese muchacho terminó metiéndose en las FARC por esa razón. También había unas niñas, una morenita, que no recuerdo el alias, porque igual ellos van cambiando de alias dependiendo del lugar donde estén. Por ejemplo, en una ocasión había
un alias, no recuerdo si era Samuel o algo así, y llegó otro muchacho que tenía el mismo alias. Entonces, por esa razón, tenían que volverle a cambiar el alias a uno de los dos. Entonces no se puede pues, hablar de alias como fijos. Y esta niña pues era una niña morenita, tendría como unos 15 años. Y creo que ella había sido como enamorada por un guerrillero y había terminado en las filas. Pero el grueso de los muchachos son reclutados a la fuerza. Ya para cerrar, John, esta investigación que avanza en la Corte, usted de hecho le dijo hace pocos días que efectivamente Piedad Córdoba era Teodora. Hablo de la investigación por la denominada FARC política. ¿Cree usted, John Frank, que va a tener algún resultado esta investigación? ¿Realmente usted se mantiene en esa posición de señalar a Piedad Córdoba como la famosa Teodora de los computadores de Raúl Reyes? Pues los computadores siempre apuntan a que ella es Teodora. Ahora pues tenemos la versión de su ex asesor, pero será la justicia la que dé la última palabra. Muy seguramente, si esto queda en manos de la JEP, no va a pasar nada, y por eso es que a mí me gustaría que más bien la justicia americana o la justicia francesa tomaran cartas en el asunto, porque finalmente aquí tenemos una crisis en la justicia, que todos los delitos quedan en el olvido, quedan en la impunidad, y finalmente pues no se hace nada. Entonces es muy importante que haya justicia del exterior. Pues muy importante, doctor San Clemente. John, muchísimas gracias por su tiempo para Semana. Por supuesto, la noticia entonces es la petición que acaban de radicar ante la JEP varios ex secuestrados pidiendo ser citados como testigos. Piden que citen, por ejemplo, a Clara Rojas, a Oscar Tulio Liscano, a John Frank Pinchao, que nos acompañó en esta entrevista, pero además que imputen al secretariado ex-FARC por reclutamiento de menores. A ustedes muchas gracias. Esto es Semana.